vamos a hablar hoy actuando bien delante de Dios. No podemos desmayar. Dice la palabra que los que perseveren hasta el final, dice Apocalipsis 3:5, son los que verán lo que Dios tiene preparado para nosotros en el cielo. Así que en esta ocasión, en esta palabra que hoy Dios nos está entregando en esta mañana, ha sido una palabra que ha ministrado mi vida y que espero que ministre la de ustedes, porque hay muchas razones por las que nos descuidamos en el camino y hoy vemos el presente, pero nosotros no tenemos que visionar en un futuro sirviendo, adorando al Dios de nuestra vida. Y se trata de la vida y la caída del rey Asa, porque no tiene el acento, vamos a decirle Asa. Está tomada del libro de Segunda de Crónica. Vamos a ver, para ver el contexto, vamos a leer algunos versos en el libro de Reyes, capítulo 15, verso del 9 al 13. Así que ore conmigo. Padre, trae revelación y pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Padre, haz que nuestra tierra, que es nuestro corazón, sea una tierra fértil. Padre, que tú la abones, que tú la riegues con esa lluvia temprana para poder obtener la lluvia tardía, que es la cosecha. Padre, que podamos entender el llamado, que podamos entender el propósito, que podamos entender la advertencia que tú nos das con los hombres y mujeres que están en la palabra, que vivieron experiencias y están ahí para que nosotros no nos justifiquemos por ella, sino que aprendamos de ella. Padre, gracias porque tu palabra es viva y es eficaz. Ha hablado a mi corazón, Padre. Úsame para hacer ese canal de bendición a tus hijos y enviar una palabra que transforme y que asiente y que fortalezca y que afirme nuestro llamado en Cristo Jesús. Aleluya. Gracias a Dios en el nombre de Jesús. Asa fue uno de los reyes de Israel. Ustedes saben que cuando el reinado del rey Salomón, un rey que fue muy sabio, donde tuvo toda la sabiduría y todas las riquezas, no ha habido uno antes ni después, dice la palabra, pero tuvo debilidades. Rey Salomón, que fue un hombre con tanta sabiduría y tanto conocimiento, tenía una debilidad, o tenía varias debilidades, y ustedes lo conocen, y una de ellas eran las mujeres. El rey Salomón no obedeció la palabra que Dios le entregó de no contaminarse. Por eso es tan importante no contaminarse. Trajo como consecuencia la división del reinado de Israel. Pero hubo una palabra que Dios le entregó a David, su siervo, su hijo, un hombre conforme a su corazón. ¿Cuántos saben que cuando Dios entrega una promesa, una palabra, la cumple? Siempre la cumplió, y todo lo que permitía, aún en estos reyes que eran malos, en la mayoría de ellos hacían lo malo delante de Dios, mantuvo un reinado en la generación de David. Y siempre decía, por causa de mi siervo David, siempre habrá un rey de su generación, de su línea generacional. Por eso Asa es uno de ellos. Vino de esa línea de David y reinó en Judá, en Benjamín. Y a ellos se unieron otros conforme a lo que Dios dio a ellos. Si usted estudia las crónicas, el libro de la crónica, primera y segunda de crónica y los reyes, es muy interesante porque usted va a ver cómo la misericordia de Dios se hace manifiesto en ello, cómo la mano de Dios justa, de justicia, también se establece, porque a veces decimos Dios es muy misericordioso. Sí, es cierto, Dios es misericordioso y para siempre es su misericordia, y dice que son nuevas cada mañana. O sea que hoy nosotros todos tenemos una misericordia nueva. ¿Lo sabían? Pero sí, también es cierto que Dios es un Dios justo y es un Dios de justicia. Y aquí hay palabras muy puntuales que tenemos que tener en cuenta para caminar conforme a ese propósito de Dios. Y vamos a leer en Reyes 15 para tener el contexto de lo que era el rey Asa. Dice, Asa comenzó a gobernar a Judá en el año
parte del reinado de Jeroboam en Israel. Reinó en Judá 41 años. Su abuela era Maca, nieta de Absalón. Miren para que vean. Es importante, yo quiero que usted vaya notando aquí cómo tu generación es afectada por lo que tú haces. Eso lo hemos enseñado. Cuida tu generación cuidando lo que tú hagas ahora. Porque tú marcas tu generación. Eso lo tenemos entendido, ¿verdad que sí? Ya lo hemos aprendido, lo hemos visto y lo hemos predicado y lo hemos enseñado en este altar. Así que quiero que note que Maca, que era la abuela de Asa, venía de la línea de Absalón. Era nieta de Absalón. Ustedes saben lo que hizo Absalón. Absalón es un espíritu de rebeldía. Aquellos que dicen, yo predicaría mejor que ella. Yo predicaría mejor que él. ¿Por qué la pastora lo pone? Si yo puedo predicar mejor y no me pone a mí. Eso es el espíritu de Absalón. Así que tú cuando tengas esos sentimientos, esas emociones, esos pensamientos, dile fuera espíritu de Absalón. Es el espíritu de rebeldía. Yo lo haría mejor que el rey David. Se puso en la puerta a hablarle a la gente y tuvo rebeldía y murió colgado de un árbol por la melena y le cortaron la cabeza. Porque es el destino de los que caminan bajo el diseño de Absalón. Así que Maca era su nieta y van a ver por qué le hablo del generacional que traía ella. Dice el 11, Asa hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Quiero que subrayen eso. Igual que su antepasado David. Gloria a Dios. Expulsó de la tierra a los prostitutos y prostitutas de los santuarios paganos y se deshizo de todos los ídolos que habían hecho sus antepasados. Hasta quitó a su abuela Maca de su puesto de reina madre, porque ella había hecho un póster obsceno dedicado a la diosa de Acera. Esa era la nieta de Absalón. Diríamos en la medicina, contrajo un virus generacional. Cuide su generación de ese virus. El virus de las cosas incorrectas que hacemos va a trascender a sus hijos. Wow. Cuando usted hace cosas a consultas de brujería, hechicería, si lo ha hecho en el pasado porque usted no tenía el conocimiento, tiene que pedir perdón, arrepentirse de eso y cortarlo. No basta con decir, ya yo no hago eso. Yo eso lo hice porque una amiga me llevó. Eso fue un error. Eso no basta, eso está ahí. Córtelo, repréndalo, échelo fuera de su vida. Pida perdón y arrepiéntase. Número 1. Si tienes vicios de lo que sea, eso va a traer una trascendencia en tu generación. Porque lo que tú hagas hoy, tus hijos, los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos y de los hijos lo harán. Dice hasta la tercera y cuarta generación. Mas la bondad de los padres irá a 1000 generaciones futuras. Elige pues, ¿cuál tú quieres? 1000 generaciones futuras o la maldición que arrastra tus malos comportamientos, tus ataduras. Sé que es difícil. Recuerde que enseñamos hace el domingo antepasado el dominio propio. Lo puedes lograr. El dominio propio se puede ir formando, es como un músculo, lo puede ir ejercitando hasta alcanzar el dominio propio y romper con toda maldición de vicio, romper con toda maldición generacional, romper con que mis padres lo hacían porque yo lo aprendí. Hay que desaprender para volver a aprender. Amén. Dice más, dice que hasta aquí, dice el verso 14, aunque no se quitaron los santuarios paganos, y ahí tendríamos que hacer un paréntesis, por algo dejó algo. ¿Qué pasó? ¿Por qué dejaste los santuarios paganos? El corazón de Asa se mantuvo totalmente fiel al Señor durante toda su vida. Durante toda su vida. Sin embargo, tenemos que cuidarnos de desmayar. Dile al que está a tu lado, no desmaye, mantente firme. Vámonos a Segunda de Crónica. Vámonos a Segunda de Crónica en el capítulo 14. Vamos a leer del 2 al 8 primeramente.
Y todos nos vamos a mover. Abra su Biblia, tome su papel, anote, tome su marcador, subraye, porque nos vamos a mantener en Segunda de Crónica, en estos versos que están acá, y vamos a ir estudiando y viendo la vida de Asa, de este rey, y lo que tenemos que aprender de este rey. Dice el verso 2: Asa hizo lo que era agradable y bueno a los ojos del Señor, su Dios. Quitó los altares extranjeros, los santuarios paganos, destruyó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a los dioses de Acera. Ordenó al pueblo de Judá que buscara al Señor Dios de su antepasado y que obedeciera su ley y sus mandatos. Asa también quitó los santuarios paganos y los altares de incienso de cada una de las ciudades de Judá. Entonces el reino de Asa disfrutó un periodo de paz. Ese reinado fue de paz porque él hizo lo bueno. Quiero recordar y hacer esta nota rápidamente. Ustedes saben que las 12 tribus de Judá tuvieron que heredar tierras. Se le entregó tierra después que salieron del desierto. Era un mandato que Dios le había dado a Moisés. Moisés se lo pasó a Josué, porque recuerden que quien entró a la tierra prometida al pueblo fue Josué, porque Moisés se quedó en el desierto y Dios trató con él y se fue con él. Ahora bien, cuando él entregó, uno de los mandatos que le dio Dios a Moisés y Moisés a Josué fue que cuando le entregaran las tierras, tenían que quitar todo lo que no era de ellos. Todos los que estaban ahí lo tenían que sacar, matar y quitar todo. ¿Para qué? Para que no se contaminaran. Pero ellos no lo hicieron. Como no lo hicieron, lo dejaron para usarlo como esclavo y terminaron llevando a práctica sus mismas costumbres, las costumbres de los paganos que estaban en la tierra. Eso hizo que Israel fuera un pueblo infiel y que adorara a dioses ajenos y que le diera la espalda a Dios. No obstante, Dios pues los rescató muchísimas veces, porque ustedes saben que la misericordia de Dios es amplia, pero también tiene límite. La longanimidad de Dios tiene un límite, no es para siempre. Tú puedes estar haciendo y deshaciendo y entendiendo que mis misericordias son nuevas cada mañana y que hoy Dios me va a librar aunque yo siga haciendo lo malo. Y te vas a quedar ahí, el diablo te va a engañar y tú vas a quedarte en el jueguito de que Dios, nuevas son su misericordia y que Dios no me va a cortar, que Dios no me va a dañar. Pero déjame decirte, todo tiene un límite y Dios, hay un momento en que no va a hacer lo malo Él, pero hay quien hace lo malo. Y simplemente Él va a retirar su mano y le va a permitir al enemigo que haga por lo que Él tiene legalidad. ¿Usted me está entendiendo? Legalidad significa oportunidad. Está legalmente, tú legalmente le das la oportunidad al enemigo que haga contigo lo que quiera, pero Dios lo retiene. Pero hay un momento en que Dios dice, ok, hazlo. No queremos vivir esos momentos, ¿verdad que sí? Así que seguimos leyendo. Él hizo todo eso y tuvo un reinado de paz, totalmente de paz. Vámonos al verso 9. Vamos ante el 8. Estamos en el 14. Leímos el 8. Tenemos que leer el 8. Dice: el rey Asa tenía un ejército de 300,000 guerreros. Anote ese número, 300,000. De la tribu de Judá, armado con grandes escudos y lanzas. También tenía un ejército de 280,000 guerreros. También tenía un ejército de 180,000 guerreros de la tribu de Benjamín, armado con arcos y escudo. Ambos ejércitos estaban constituidos por hombres de guerra bien entrenados. Tenía un periodo de paz y estaba bien armado y bien entrenado. Pero llega el día. ¿Cuántos saben que hay un día? Hay un día que te va a llegar un etíope, un ejército de etíope. El etíope eran hombres de color. No era porque eran hombres de color que eran malos. Era un ejército fuerte. Tenían constitución física muy fuerte. Eran hombres de color. Eso no quiere decir que todos los etíopes eran malos, porque Felipe era un etíope. ¿Recuerdan?
Cuando Dios le habló a Pedro, que le dijo, come, mata y come, y lo mandó para que le predicara a Felipe, entonces Felipe era un etíope. Así que no quiere decir que todos eran malos. Pero aquí había un ejército que tenía 1.000.000 de guerreros. ¿Cuánto tenía Asa? Ustedes lo vieron. 300.000 por un lado, 280.000 y pico por el otro. Pero de repente viene un ejército de etíope con 1.000.000 de guerreros a enfrentar a este hombre que vive en paz. ¿Y cuántos saben que cuando Dios establece algo en tu vida, no hay 1.000.000 de ejércitos que lo pueda cambiar? Pueden venir 1, pueden venir 2, pueden venir 3.000.000, pero lo que Dios estableció en tu vida nadie lo va a cambiar. Lo que tú tienes que hacer es lo que tienes que hacer. Lo que tienes que resistir, lo que tienes que resistir. Y tienes que orar como tienes que orar y tienes que hacer lo que tienes que hacer. Y nada te va a derribar. Porque es muy fácil sentarse como hacen muchos. Dice, no, porque yo soy del Señor y el diablo no puede conmigo. Te equivocaste. El diablo sí puede contigo. Y te hace ñico. Es más, te hace puré. El Dios que está contigo es el que evita que Él te haga el puré. Pero tienes que hacer lo que tienes que hacer. ¿Estás acá? Así que me dice aquí la palabra, en el verso 9, estoy en el mismo capítulo. Cierta vez un etíope llamado Sera atacó a Judá con un ejército de 1.000.000 de soldados. 1.000.000 tiene mucho cero, ¿verdad que sí? Y si nos lo dan en dinero, mucho mejor. Y 300 carros de guerra, ni siquiera venían a pie y solo a caballo, sino que venían en carros de guerra. Dice, avanzaron hacia la ciudad de Maresa. Por eso Asa desplegó su ejército para la batalla en el valle del norte de Maresa. Estoy en el 11. Entonces Asa clamó al Señor su Dios. ¿Qué te hizo Asa? No dijo, el diablo no puede conmigo. Oró al Dios que sí puede. Oró al Dios de la restauración. Oró al Dios de la salvación. Oró al pueblo, al Dios que cuando se te levante ese 1.000.000 de problemas, ¡pam! Viene el de repente. Me pidieron la casa. Tengo que buscar otra casa, tengo que buscar un depósito de 3 meses. No tengo ni uno y para colmo me botaron del trabajo. Hicieron reducción de personal. Es como 1.000.000 de problemas que te vienen, ¿verdad que sí? Identifique esos momentos en su vida. Pero Dios mío, ¿qué es esto? Bueno, por lo menos te dejo el abanico. Y este muchacho con una fiebre que no le baja, hay que coger para donde la pediatra. Hay que pagar el taxi, hay que pagar la consulta y hay que comprar los medicamentos. Eso es más que 1.000.000 de un ejército. ¿Verdad que sí? Nos sentimos atacados por la derecha, por la izquierda, por atrás, por delante, por todos los lados. Y este hombre que no deja de pelear y no entiende. O esta mujer que no se da cuenta que ni trabajo tiene, me ataca. ¿Y qué hago yo? Como que todo se viene encima. Y entonces se le mete un jalón al carrito. Y la gasolina se acabó. Ay, Dios mío. Eso. Y cuando abro la sombrilla se voltea al revés. Cuidado con lo que usted dice en esos momentos, ¿eh? Si alguien no ha pasado por aquí, por eso dígamelo.
que nos vamos a sentar a hablar con usted, a ver qué es lo que usted está haciendo, porque yo he pasado por esa. A este hombre que tiene un tiempo de paz, tranquilo, no tiene guerra, todo va bien, nadie se le enfrenta, y de repente le llega un ejército con 1.000.000. No pudo decir, padre, pero por lo menos porque hubiera venido con 500, porque con 300.000 más 280.000 estamos a la par. Ahí, 500 con 500, no, por lo menos lo mandaste con 1.000.000, y que si yo cuántos carros, somos presa fuerte. 1.000.000 de soldados. ¿Y qué hace este hombre? Señores, vamos a listar lo que tenemos y lo que no tenemos. Vamos a ver si cogemos prestado algún ejército de alguno de nuestros aliados. No. Él dijo, yo voy ahí al ejército, al que tiene más soldados, al que tiene más carro, al que tiene más armas, al que lo puede todo, al que me saca del lago cenagoso, al que me arregla la nevera, al que me arregla la luz, al que me arregla el abanico, al que me trae el trabajo, al que me suple, pero sobre todo al que me da paz, al que me da tranquilidad en medio del desierto. Dale un aplauso a Cristo, porque se lo merece. Dice que en el 11 que Asa clamó al Señor su Dios: oh Señor, nadie sino tú puede ayudar al débil contra el poderoso. Solo tú puedes arreglar toda esta situación, este caos que estoy viviendo. Porque cuando hay caos, lo que ya tú tienes, que tú estás caminando con ello, empiezas a sentir lo peor. Porque te sientes invadido. Es normal, somos seres humanos. Pero por eso vamos a trabajar el dominio propio, para no desesperarnos. Dice, ayúdanos, oh Señor nuestro Dios, porque solo en ti confiamos. Es en tu nombre que hemos salido contra esta inmensa multitud. Oh Señor, tú eres nuestro Dios. No dejes que simple hombre prevalezcan contra ti. Ay, me gusta esto mucho. Dos cosas que quiero que notemos ahí. Él dijo, en tu nombre salimos contra ellos. No dijo, me quedé sentado, vamos a quedarnos aquí dentro de la ciudad a orar. Hicieron lo que tenían que hacer. Oraron, pero avanzaron. Accionaron. Porque muchos no quieren accionar. Están confiando en Dios, pero no hacen nada. Ni a la iglesia quieren venir. Tengo tanto problema y no quiero venir a la iglesia. Es que nada más tengo 100 pesos para la comida. Ven, coge el carro, que de aquí te va a ir con lo de la comida, lo de la cena, lo del desayuno el otro día. Porque Dios proveerá cuando tú le creas a Dios. Esto como que le suena a algunos, ¿verdad? Así que accionó. Y otra cosa que me gusta de esto es que dice, cuando tú le hablas a Dios y le dices, oye, es que ningún hombre va a prosperar contra ti. Es cuando tú entiendes que la soberanía de Dios es tan poderosa que no te va a dejar en vergüenza. Porque los hombres no podrán destruirte. Porque cuando te destruyen a ti, están contra Dios. Y si Dios está conmigo, ¿quién está contra mí? Y él usa esa palabra, que simple hombres, oye, simple mortales van a poder con un Dios poderoso y vivo. Que simple hombres prevalezcan contra ti. Tú no vas a dejar eso. Aleluya. Dice el verso 12. Entonces el Señor, ¿qué hizo Dios? Se quedó con los brazos cruzados mirando a Asa llorar y desplegarse. Acuérdense que hemos estado hablando de la oración. El problema es que hay que dejar de las oraciones rápidas y pasar al clamor profundo que mueve el corazón de Dios. Las oraciones flash, está bien, tú la vas a hacer constantemente, pero se necesita clamor, porque un clamor requiere un corazón humillado. Un clamor requiere un corazón contrito. Un clamor requiere un corazón que le crea al Dios. Un clamor requiere entrar más allá, bajar hasta tu orgullo, bajar toda, quitar tu nimiedad y creerle al Dios que te trajo al mundo y que ha traspasado todas las situaciones de tu vida y te ha tenido aquí.
y no ha perecido. ¿Estamos acá? Y eso es lo que hay que hacer, es el clamor. Dice que Dios, ¿qué hizo Dios? En el verso 12, entonces el Señor derrotó a los etíopes en presencia de Asa y del ejército de Judá. Y el enemigo, ¿qué hizo? Huyó. Tu problema va a huir. Tu nevera se va a resolver. Alguien te va a llamar y te va a decir: tengo una nevera por aquí que la estoy cambiando, así que la mía está buena, ¿te la quiere? Ese es el Dios de Asa. Ese es el Dios que va a derribar tu situación y va a quitar tus problemas. Dice que el enemigo huyó. Asa y su ejército, miran esto, qué interesante. Asa y su ejército lo persiguieron hasta Gerar y cayeron tantos etíopes que no pudieron reagruparse. El Señor y su ejército lo destruyeron. Y el ejército de Judá se llevó un enorme botín. Yo no sé si aquí hay alguien que le crea a Dios. Es que cuando Dios te da la victoria, también te da el botín. Oye, deja de estar pensando en que no tengo. Cuando Dios te da la victoria, te da el botín. Esa gente se fueron llenos de... Dice más adelante que como ellos siguieron y entraron a sus ciudades, cogieron a los pastores, los mataron. Y no estamos hablando de nosotros los pastores, sino de los pastores de ovejas. Y cogieron las ovejas. O sea que llevaron botín de dinero, botín de tesoro, botín de comida. Se llevaron todo. Es que Dios no da victoria media. Y vengo a decirte, si tienes una victoria media, empieza a postrarte delante de Dios. ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi botín? Preguntas. ¿Dónde está mi botín? Porque cuando tú das una victoria, la da completa. Si el Señor te sana, no es para que siga chueco. Si el Señor te sana, es para que brinque y salte. Ay, es que yo no puedo doblarme, yo no puedo arrodillarme porque la artritis. Oye, deja la artritis. Sácala de tu cuerpo y dile: Señor, mis rodillas son para doblarme, mis manos son para adorarte, mis brazos son para adorarte. Y nadie ni nadie va a cambiar esa condición. Lo que falta es gente que le crea a Dios y lo desafíe diciéndole: Señor, yo sé que mis brazos te adoran. Así que no digas que yo no puedo subir el brazo porque tengo un asunto, una bolsita, un asunto de eso. Eche fuera eso en el nombre de Jesús. Y yo no te estoy inventando, estoy hablando de cosas vividas, no porque otro la vivió por mí. Una ocasión que yo los brazos no los podía levantar. Fui al médico porque hay que ser sabio, ¿verdad? Y el médico me dijo: que tú tienes una condición ahí, no sé qué. Me mandó un reguero de medicamentos, de una inflamación. Y yo le dije: ok, está bien, gracias. Fui a la iglesia. Y le dije: ¿sabes qué, Señor? Que mis brazos son para adorarte. Así que ni medicamento, ni bolsita, ni nada los recibo en el nombre de Jesús. No compré ni una pastilla. Y le dije: Señor, con todo mi dolor, hoy yo te adoro porque mis brazos son para adorarte. Y no hay diablo ni enemigo que lo bajen porque tú estás conmigo como poderoso gigante en el nombre de Jesús. Nunca más hasta el sol de hoy peleé su victoria, pero peleéla con todo el botín. Ay, 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 Dios mío, esto está bueno y se pone mejor. Gloria a Dios. Así que cuando el pueblo se une en oración, hermano, no hay situación que cambie en contra de lo que Dios ha dicho. A Dios solo que hay que creerle, porque cuando un pueblo se humilla y clama, Dios lo hace. Dios lo hace. Y lo hace porque la gloria de Dios viene sobre ellos. Y lo podemos comprobar en 2 de Crónicas 7, del 1 al 3. Mira lo que dice. Cuando Salomón terminó de orar, cayó fuego del cielo. Recuerden que Salomón, cuando terminó el templo, que fue a él que se le asignó hacerlo, él se levantó delante de todo el pueblo y oró. Y dice que cuando Salomón terminó de orar, cayó fuego del cielo que consumió los sacrificios y las ofrendas quemadas. Y la gloriosa presencia del Señor, ¿qué dice?
llenó el templo. Dame el siguiente, aleluya. Oye, pueblo, oye lo que te estoy diciendo. Los sacerdotes no podían entrar en el templo del Señor porque la gloriosa presencia del Señor lo llenaba. Dame el siguiente. Cuando todos los israelitas vieron que el fuego descendía y que la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo, cayeron postrados, rostro en tierra, adoraron, alabaron al Señor diciendo: Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Cuando a ti te llaman los miércoles a oración, hermano, la gloria de Dios se postra y baja y el cielo se abre cuando vienen con corazones para adorar, para clamar a Dios. Porque un pueblo que se postra a orar, que clama, la gloria de Dios desciende como descendió en aquel entonces. El Dios de ayer es el Dios de hoy. El Dios que le clamaba a Salomón, David, Asai, toda esa gente, es el mismo Dios al que nosotros le clamamos. Así que como lo hizo ayer, lo hará otra vez. Dele la gloria a Dios. Escúchame estos cuatro enunciados que te voy a dar. Donde hay rendición, hay asistencia del cielo. Anótalo. Donde hay rendición, hay asistencia del cielo. Estoy esperando respuesta de Dios, pero simplemente te quedas ahí ahora 1, 2, 3 minutos y ay, Señor, y no. Es que tiene que haber rendición. Hay un momento en que tú te tienes que rendir. Hay un momento en que tú te tienes que postrar. Hay un momento en que tú tienes que clamar. Señor, estoy esperando esta respuesta. Vamos a clamar ahora. Vamos a pedir para que el cielo, mientras subo la escalera, por el tobogán empiece a bajar la respuesta. Aleluya. Un segundo enunciado. Cada lugar de postración, no importa el lugar que sea, es un territorio reclamado por el cielo. No entendieron nada. Te lo voy a repetir. Cada lugar de postración, cuando hablamos de postración es de postrarnos. Puede ser el baño, puede ser en tu casa, puede ser aquí en la iglesia, cuando estamos reunidos aquí y oramos los miércoles, aquí en el altar cuando se ora, no una oración por orar, sino una oración de clamor. Donde hay un clamor, donde hay gente que se postra, ese territorio es reclamado por el cielo. ¿No entiendes? Dile a Dios que te dé la revelación. Cuando el cielo reclama algo, oye, yo quisiera que me estuviera reclamando constantemente. Tú sabes lo que es que el cielo reclame el lugar donde tú te postras para traer la bendición que tú estás esperando. Tercer enunciado, cuando te postra, ese lugar se convierte en un altar para Dios. Y ese altar es un portal donde el cielo va a intervenir. Si has recibido las enseñanzas anteriores que hablamos de la oración y hablamos del clamor, de cómo nosotros clamamos y subimos la escalera y la respuesta viene más rápida, porque es que el cielo va a intervenir donde quiera que hay 2 o 3 postrados en su nombre. El cielo interviene. Por eso cuando oramos aquí esos miércoles, el cielo interviene. Y lo que usted cree que no sabe que está pasando, está pasando. Y todas las cosas que recibimos es parte de ese clamor y de esa oración. Número 4, cuando un pueblo se humilla, o un pueblo se humilla, y cuando dice un pueblo se humilla, no es que se humillen algunos y los otros se queden como espectadores. Es que el pueblo se humille, es que el pueblo ore. Cuando un pueblo se humilla, se activan los códigos, se entregan las llaves y las respuestas se hacen evidentes. Y ahí usted tiene que decir un gloria a Dios. Y voy a repetírtelo. Cuando un pueblo se humilla, se postra a orar, se desatan los códigos y se entregan las llaves para la respuesta de bienes del cielo. Hay gente que no recibe llave, ni código, ni entiende nada. ¿Sabe por qué? Porque creemos que solo es cumplir con Dios. Usted necesita entregar su corazón. Usted necesita tener una vida de oración, una vida en comunión con Dios, una relación. Usted va a seguir haciendo su vida normal, pero necesita una relación. Y esa relación va a cambiar muchas cosas en tu vida que tú quieres cambiar y que hasta ahora no ha podido cambiar. Amén.
Gloria a Dios. Vámonos a Segunda de Crónica 15. Segunda de Crónica 15, que es donde viene la confusión. La segunda de... No, bueno, antes vamos a ver Segunda de Crónica 15. Algo interesante aquí. A partir del verso 1. Luego el Espíritu de Dios vino sobre Azarías. Esto es importantísimo. Escúchame esto, que esta es una de las claves del entendimiento de esta palabra en el capítulo 15. Estoy en el verso 1. Luego el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro del rey. Y me suena el nombre de Obed. ¿Qué le suena el nombre de Obed a usted? La casa donde estuvo el arca. Miren el generacional. Lo vieron con Maca, la nieta de Absalón. Ahora mírenlo con Obed, el hombre que tuvo el arca en su casa, y la bendición era tan grande que David dijo: ay, no, yo tengo que ir a buscar ese arca, porque lo que está sucediendo allí tiene que estar sucediendo aquí. Y dice que Azarías, hijo de Obed, salió al encuentro del rey Asa cuando éste volvía de la batalla. Escúchenme, dijo él, y escúchenme ustedes. Lean conmigo. Escúchenme. Me gusta esto. ¿Por qué Azarías tuvo que vocear? Porque dice en esta versión, Asa le gritó. ¿Por qué gritó? Creo que había algo que Azarías no sabía, pero Dios sí sabía. Y quiso enfatizar esto de tal manera que no solo Asaf lo pudiera escuchar y meter en su corazón, sino que todo el pueblo lo entendiera. Y dijo: escuchen todos ustedes de Judá. Y yo le digo: escuchen ustedes lo de casa de Dios, adoración eterna. Y de Benjamín: el Señor permanecerá con ustedes mientras ustedes permanezcan con Él. Ay, alábalo, adórale, recíbelo. Casa de Dios, el Señor permanecerá con ustedes mientras ustedes permanezcan con Él. Cada vez que lo busquen, lo encontrarán. Wow. Esto está tremendo, ¿eh? Cada vez que lo fácil, a Dios se busca fácil. Es un amigo. Es un amigo. Cada vez que lo busquen, lo encontrarán. Y me imagino que no bajó la voz él ahí. Sigue voceando. Pero si abandonan, hello, Él los abandonará a ustedes. Ay, ¿no es el Dios de antes, el Dios de ahora? Por mucho tiempo los israelitas estuvieron sin el verdadero Dios, sin sacerdote que lo enseñara y sin la ley que lo instruyera. Pero cada vez que estaban en dificultades y se volvían al Señor, Dios de Israel, y lo buscaban, lo encontraban. Ay, ay, ay. En estos tiempos oscuros no se podía viajar por las dificultades que había en ese tiempo. Vámonos al siguiente verso. Dice: nación luchaba contra nación. Estoy en el 5. Porque Dios le afligía con todo tipo de aflicción. Y voy al 7. Pero en cuanto a ustedes, sean fuertes, sean valientes, porque su trabajo será recompensado. Quiero que usted subraye ese verso. Sean fuertes, sean valientes, porque su trabajo será recompensado. Dios no se queda con nada de nadie. Dios va a recompensar tu entrega, Dios va a recompensar tu trabajo, Dios va a recompensar tu dedicación, Dios va a recompensar tu corazón. Dios va a recompensar cada cosa que tú hagas para el Señor. Dice el verso 8: cuando Asa oyó este mensaje de Azarías el profeta, se armó de valor y quitó todos los ídolos detestables de la tierra de Judá y de Benjamín. O sea, quedaban más todavía, ¿verdad?
así como el de las ciudades que habían conquistado en la zona montañosa de Efraín. Además, reparó el altar del Señor que estaba frente a la antesala del templo del Señor. Después Asa convocó a todo el pueblo de Judá y de Benjamín, junto con la gente de Efraín y de Manasés, que se le unieron. ¿Por qué? Porque estas naciones vivían en paz. Así que ellos se unieron a estas naciones. Y Simeón, que se había establecido entre ellos, pues muchos de Israel se habían mudado a Judá durante el reinado de Asa, cuando vieron que el Señor su Dios estaba con él. La gente se reunió en Jerusalén a fines de la primavera durante el año 15 del reinado de Asa. Aleluya. ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios? Algunos versos más interesantes aquí que dice, voy al 12. Luego hicieron un pacto de buscar al Señor. Es importante. Hacer un pacto de buscar al Señor. Dice que ellos hicieron un pacto de buscar al Señor, Dios de su antepasado, con todo el corazón y con toda el alma. Esto quiere decir que no fue un pacto de boca, esto fue un pacto de corazón. Dice, con todo el alma. Decidieron que todo que se negara a buscar al Señor Dios de Israel sería ejecutado, fuera joven o fuera anciano, hombre o mujer. Con gran voz hicieron un juramento de lealtad al Señor. Oye eso, con gran voz. Me gusta esto. Hay algo aquí en la voz, es algo imperativo. No es como un susurro. Sí, Señor, haremos pacto contigo. Cuando estamos haciendo, ¿verdad? Entregando la Santa Cena o la Cena del Señor, dice que su sangre es una renovación del pacto que hizo con su pueblo y lo está haciendo con nosotros. Y muchas veces lo susurramos, no lo entendemos. Cuando tenemos que afirmarlo, aceptarlo, decir, sí, Señor, yo recibo tu renovación de pacto. Por eso dice que, aquí dice, con gran voz hicieron un juramento de lealtad al Señor, al estruendo de las trompetas y fuerte toque de los cuernos de carnero. Todos en Judá estaban contentos con el pacto porque lo habían hecho de todo corazón. Con fervor buscaron a Dios y lo encontraron. Y el Señor le dio descanso de sus enemigos en todo el territorio. El rey Asa quitó a su abuela Maca de su puesto de reina madre, porque ella había hecho un póster o seno dedicado a la diosa Acera. O sea, no hay vaca sagrada. ¿Usted me escuchó? No había vaca sagrada. Cuando hacemos las cosas de Dios, no importa quién lo esté haciendo mal. No importa qué beneficio te pueda dar. No importa quién sea, está mal. Y eso fue lo que mostró Asa. Era su nieta y no tuvo en poco que fuera su nieta. La quitó porque lo que había hecho estaba mal. Dice que derribó el póster o seno, lo hizo pedazo y lo quemó en el valle de Cedrón. Aunque no se quitaron los santuarios paganos de Israel, el corazón de Asa se mantuvo totalmente fiel durante toda su vida. Llevó el templo de Dios, la plata, el oro, los diversos objetos que a su padre había dedicado. O sea, que él y su padre había dedicado. Así que no hubo más guerra hasta el año 35 del reinado de Asa. Estamos viendo aquí que Asa tuvo 35 años de reinado en paz. Guerras fueron quitadas. Hicieron pacto con el Señor, mantuvieron su corazón durante 35 años. Yo no sé cuántos años tú tienes ahora, ni cuántos años tienes que entregaste tu vida a Cristo. Pero esos años tienen que continuar, no pueden detenerse. No pueden detenerse, hermano. No pueden detenerse. Así que vamos a ver qué pasó en Crónica 16. Recuerden que tenía 35 años de paz. Y dicen en el capítulo 16 de Segunda de Crónicas, seguimos ahí mismo.
en el año 36 del reinado de Asa, o sea, 35 años de paz, y ahora venimos al 36. ¿Me están siguiendo? Las fechas son importantes, los tiempos son importantes y los años son importantes. Por eso lo trae a colación la palabra. Dice, Baasá, rey de Israel, invadió a Judá y fortificó Ramá para que nadie pudiera entrar ni salir del territorio del rey Asa en Judá. O sea, vino de nuevo el problema. Vino de nuevo la invasión. ¿Qué hizo Asa en la primera millón de invasión que le llegó? Postró, buscó las estrategias de Dios, clamó. Y entonces, ¿por qué no lo repitió de nuevo? Tuvo 35 años de paz. ¿Sabe qué? Yo pensaba y hablaba con el Espíritu, decía, cuidado si que mucha paz y tranquilidad te da comodidad. Entras en tu lugar de confort. Todo está saliendo bien. Dios está respondiendo. Y hay un enemigo común que tenemos, el mismo que reclamó a Pedro. Pedro, ¿qué le dijo Jesús? Satanás te ha pedido para ser zarandeado. ¿Y qué dijo Jesús? No te apures, Pedro, tranquilo, Pedro, quédate ahí mismo, que yo te voy a librar de ese zarandeo. ¿Le dijo Jesús eso? Pedro, no te preocupes, pero tú eres pipana, tú no eres la roca, yo estoy contigo, olvídate, tranquilo, que Dios está conmigo. Hay muchos que hacen eso. Jesús le dijo, oro para que tu fe no falle. Tu abogado, tu intercesor, tu mediador está orando para que tu fe no falle. No te dijo, te voy a quitar el problema. No te dijo, te voy a quitar el millón de soldados. Te voy a quitar todo lo que te está haciendo la guerra. Él te dice, yo voy a estar orando para que tu fe no falle y puedas salir del valle con lo que tienes que aprender. Porque te vas a hacer más fuerte. Vas a hacer un nivel más alto. Vas a lograr, aleluya. Vas a lograr los sueños de Dios en tu vida, porque cuando sales del valle, sales más fuerte, sales con unción, sales fortalecido, sales con el entendimiento, con el conocimiento y con la revelación. El problema es que te queden los detalles y no ves el propósito de Dios en tu vida. Cada valle, cada circunstancia, cada enfrentamiento, no importa si es 1 millón, si son 2 millones, es para aprender lo que tenemos que aprender. Pero Asa se confundió. Asa cometió un error. Asa se le olvidó lo que había hecho y lo que había logrado en Dios. O se sintió muy confiado, gracias. Se sintió muy confiado. A veces nos sentimos tan confiados que creemos que estamos pegaditos de Dios. Viene una palabra y te dice, mira, hay palabras proféticas que te han entregado. Y tú dices, yo no las recibo porque yo no estoy en eso. Yo soy de Dios. ¿Cuántas veces te ha pasado? Tú entiendes que estás bien delante de Dios. Y sí lo estás. Pero muchas de esas palabras son advertencia para ti. Te están diciendo, como dijo Azarías, gritó, no te apartes del Señor. Pero ven acá, pero yo estoy pegadita del Señor. ¿Quién te dijo a ti que yo tengo esas situaciones? No te apartes del Señor, porque si te apartas, se va a apartar de ti. Es una advertencia que Dios le está dando. Y es una advertencia que Dios nos está dando esta mañana. No te confíes, no te apartes, porque si te apartas, Él se apartará de ti. Entonces somos soberbios, somos orgullosos, nos creemos el ego. Y se nos sube el ego. Y Dios nos está advirtiendo a través de una palabra profética, de una palabra que se trate aquí en el altar.
Nos está advirtiendo, espérate, que tengo que andar con cuidado. Yo estoy segura que esa calle está buena, pero yo no sé lo que pasó esta mañana y hay un accidente, hay un vehículo en el mismo medio de la calle, pero como yo conozco la vía, me voy confiado. Pero el Señor te dice, ten cuidado. No, Señor, Espíritu Santo, tranquilo, Espíritu Santo, yo conozco esta carretera, yo la camino todos los días. Sí, pero tú no sabes lo que hay hoy. El Señor nos advierte. A veces nos soñamos cosas, no es que están pasando, es que van a pasar, es que nos está advirtiendo. Ponte atento para que cuando pueda llegar, pues tú sepas cómo enfrentarlo, o para que tú ores para que no llegue. Y eso fue lo que pasó con el rey Asa y su pueblo. Cuando Azarías advirtió, no te apartes de Dios, a él como que se le olvidó la promesa y el pacto que hicieron en el capítulo 15. Cuando tuvieron 35 años de paz, se le olvidó. Y es lo que nos pasa a nosotros. Se nos olvida lo que Dios hizo con nosotros. Por eso tú tienes que dar gracias todos los días. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Llegaron 30 años. Gracias, Señor, por lo que hiciste hace 30 años. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que no se te olvide. Para que no viva las consecuencias en esos siguientes años, que fueron 6 años, que le pasó al rey Asa. Y está en Crónica 16, porque dice el verso 2. Viene el verso 2. Leímos del 1. Leímos el 1. Vamos al 2. En respuesta, miren lo que hizo Asa. En respuesta, Asa retiró la plata, el oro de los tesoros del templo del Señor, del palacio real. Los envió al rey Ben-Hadad de Aram, quien gobernaba en Damasco, junto con el siguiente mensaje. Usó las estrategias del hombre y no las de Dios. Le envió plata, oro. Rompe el trato con el rey Basá. ¿Quién era que lo estaba atacando a él? Leímos en el primero, el rey Basá lo estaba atacando con un gran ejército. Y él le dice, oye, rompe el trato con el rey Basá de Israel para que me deje en paz. Divide y venceré. Eso fue lo que él usó. Esa fue la estrategia. Divide. Vamos a dividir este asunto. Son los dos unidos contra mí. Vamos a dividirlo. Te voy a pagar para que tú lo dejes, te aparte, y así él me deje en paz. E incluso usó los tesoros no personales, sino lo del pueblo, lo del templo. Yo me imagino que Asa, antes de tomar esa decisión, consultó, ¿verdad? Miren lo que nos está pasando. ¿Qué podemos hacer? Bueno, rey, tenemos que enfrentar esta situación, porque imagínense, no nos podemos acobardar. Si quedamos aquí, nos van a trancar. Y si salimos y nos matan, por lo menos morimos peleando. Y otro dijo, pero vamos a darle cuarto, vamos a darle dice Asa, pero es que yo no tengo tanto. Los míos no son suficientes, no tengo demasiado oro para comprarlo. Y otro dice, bueno, rey, tenemos que pelear. Vamos a buscar alguna estrategia. Consultó al hombre. Y entonces dijo el rey, así con cara larga y media pálida, pero bueno, vamos a usar los tesoros del templo. Ahí hay muchísimo oro y muchísima plata que hemos ido acumulando, más lo que mi papá Jorobán me dejó en el templo. ¿Cómo, rey? Tú vas a usar los tesoros del pueblo, del templo. Bueno, y no hay de otra, o nos matan o dividimos. Esa fue la estrategia. Y eso fue lo que él hizo. Le entregó los tesoros del templo a este rey para que lo dejaran en paz. Ay, Dios mío, qué gran error. Y dice el 4a, Ben-Hadad aceptó la propuesta del rey Asa y envió a los comandantes de sus ejércitos a atacar la ciudad de Israel. O sea, lo dejó en paz, lo dejó tranquilo. Y vamos a ver qué dice el verso 7. En ese tiempo, Hananí, el vidente, fue a ver al rey Asa. Siempre llega el profeta. Siempre llega la palabra para atrás. Tomaste una decisión.
te aliaste con el enemigo, hiciste estrategia, creíste que te iba a ir bien. ¿Con quién te estás aliando? Esa es la pregunta que te hace el Señor. ¿Con quién te estás aliando? ¿Con quién estás haciendo negocio? Te llegó alguien con dinero y oportunidad y lo está tomando. Cuando las cosas no vienen de Dios, no llegan de buena manera. Cuando te vas a aliar, tiene que ser dirigido por Dios y con un hombre o una mujer de Dios. ¿Qué estrategias estás usando para salir de situaciones? ¿Qué estrategia estás usando en la universidad para que te vaya bien? ¿Qué estrategias estás usando para que los trabajos te salgan mejores? ¿Qué estrategias estás usando? ¿Estás siendo dirigido por Dios? Porque va a venir la palabra profética a tu vida y va a venir la consecuencia. Cuidado con quien te está contaminando, porque a veces el camino corto se vuelve el camino largo. Cuando cogemos los atajos, el camino se nos hace más difícil y más largo. Escucha, pueblo de Dios, lo que Dios está hablando en esta mañana. Cuidado con las estrategias que estás usando y los atajos que estás tomando. Así que este hombre fue a ver al rey y le dijo: por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Aram en lugar de confiar en el Señor tu Dios, perdiste la oportunidad de destruir el ejército del rey de Aram. ¿No recuerdas lo que le pasó a los etíopes? Oye, le trajo a memoria lo que Dios había hecho. El enemigo te dice: oye, tranquilo, que eso no es nada. Eso está bien, eso es de Dios. Dios quiere que también ayude a otro. Dios quiere eso. No, Dios no se va a molestar porque tú bien. Dios no te dijo que te va a dar oro y plata. Mira aquí donde está el oro y la plata. Hermano, aquí puede venir cualquier gente a ofrecerme cosas económicas. Mira que necesitamos. Pero esos fondos tienen que verificarse. ¿De dónde vienen? ¿Quién lo está trayendo? ¿De dónde fueron conseguidos y cuál es el corazón? Porque las estrategias del hombre inconverso te pueden llevar por el camino largo. Y al final, cuando el enemigo te dice: eso no es nada, Dios lo que quiere es que tú tengas dinero y que tú estés bien, pues está bien, mira. Después va a venir la voz del Espíritu Santo que te va a decir lo mismo que le dijeron al rey Asa: por cuanto no confiaste en el Señor tu Dios. Acuérdate de lo que hizo el etíope y a los libios y a su enorme ejército junto con todos sus carros de guerra, sus conductores. En ese tiempo confiaste en el Señor y Él los entregó en tus manos. Yo no sé a quién Dios le está hablando hoy, pero Dios te está diciendo: en un momento de tu vida has confiado en mí, pero ahora como que no quieres seguir confiando. Y dice el verso 9: los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Los ojos del Señor, eso me gusta, recorren toda la tierra y está con el corazón de aquellos totalmente comprometidos que Él. Qué necio has sido, le dijo, de ahora en adelante estarás en guerra. No coja el atajo porque te va a llevar al camino largo. Dios mío, Padre, líbranos, Señor. Vamos a ver qué dice el verso 12. En el año 39 de su reinado, o sea, habían pasado 4 años de guerra, 35 de paz, porque en el 36, por eso le digo que lleven los números, eran 35 años de paz, pero en el año 36 fue que vino Basá con sus ejércitos. Así que él hizo lo que no tenía que hacer y pasaron 4 años en guerra. Pero dice reinado de Asa contrajo en el año 39 de su reinado, 4 años después, Asa contrajo una enfermedad grave en los pies. A pesar de lo grave que era, escucha bien, no buscó la ayuda del Señor, sino
que recurrió exclusivamente a los médicos. Y quiero que subraye la palabra exclusivamente. Aquí no se está diciendo que usted no vaya al médico, cuidado. Te está diciendo que no vaya al médico exclusivamente. Ve al médico, pero ve al médico por excelencia, al que murió en la cruz del Calvario, al que por sus llagas tus enfermedades han sido sanadas, al que sana tu corazón, al que sana tu alma, al que sana tu cuerpo. Recurre a tu Dios aunque vayas al médico. ¿Entendiste eso? Dice que solo fue al médico, quiere decir que él buscó al médico, pero no buscó el rostro de Dios. No se arrepintió de su mala decisión. Y eso trajo como consecuencia. Dice que así él murió en el año 41. O sea que de que enfermó en el 39, en los 39 años de su reinado. Déjeme decir, Asa fue un rey joven, muy joven. Pero hizo lo bueno delante de Dios, a pesar de ser tan joven. Duró 35 años de paz, 4 años de guerra. Y a los 39 años de estar reinando enfermó de esa enfermedad y murió a los 41 años de reinado. O sea que duró 2 años enfermo. Pero lamentablemente no buscó la sanidad en la mano de Dios teniendo el recurso. Incluso en los versos anteriores, en el verso 10, que no lo leímos, dice que Asa se enojó tanto. Era importante que leyéramos y lo brinqué. Dice que acuérdense que el hombre de Dios fue y habló con él. Dice el verso 10, Asa se enojó tanto con Ananí por haberle dicho esto. Lo que se enojan con los que le hablan la palabra de Dios. Así oye lo que me está diciendo la hermana. Y algunos hasta se van de la iglesia. Y después tienen que enfrentar su realidad. Por haberle dicho esto, que lo echó a la cárcel, hermano. Oye lo que hizo con el hombre. Lo echó a la cárcel y lo puso en cepo. O sea, lo amarró en el patio. En ese tiempo, Asa también comenzó a oprimir a algunos de su pueblo. Algo pasó en este hombre. Y es lo que quiero que podamos, ¿verdad?, entender. ¿Qué pasó con este hombre que tenía su piedrecita con su nombre en el cielo, ¿verdad, Enrique? Que tenía un destino profético ya marcado. Un hombre que buscó a Dios, que quitó todos los ídolos. Señores, ¿qué ídolo él no quitó? ¿Qué altar dejó? Cuidado con los altares que tú tienes en tu corazón que todavía tú no has derribado. A veces la ira, a veces la vanagloria, a veces el ego se convierte en un altar que tiene que derribar porque te puede cambiar de condición. Este hombre creyó en Dios, este hombre confió en Dios, pero hubo algo en su vida que lo hizo cambiar a pesar de la bondad de Dios en su vida. Y eso lo llevó a morir y no en paz, sino en guerra. Dios mío, ¿qué lo confundió? ¿Qué lo hizo usar las estrategias del hombre y obviar las estrategias de Dios? ¿Qué lo hizo enojar tanto? ¿Por qué no buscó a Dios en su enfermedad cuando contaba con un Dios poderoso? Ese hermano, cuando usted sabe que tiene una medicina que le va a sanar y Dios te dice, tómate la sábila, que esa es la que te va a quitar el cáncer, pero tú sigues dándote la quimioterapia. Créale a Dios. Tú sigues buscando la enfermedad, la medicina que te está matando, pero ya Dios te habló en sueño. No conozco una muchacha que la dializaban 3 veces a la semana. Era una mujer joven, pero le fallaron sus riñones. Pero ella, ¿qué hacía cuando iba a dializarse? Hablar de la palabra de Dios a la gente y darle consuelo. Y la gente le decía, pero tú vienes a dializarte, le decían los médicos y las enfermeras, y tú vienes a traerle aliento a los que se están dializando junto contigo. ¿Y sabes qué pasó? Dios le dio un sueño. Dios le dio un sueño y le dio 2 árboles. Nosotros le decimos en la mata de los riñones. Las hojas de esa mata, el té de esa mata, la llevaron a no dializarse más. Y ella le prometió al Señor ir periódicamente a hablarle a la gente que se dializa.
como a gratitud a lo que Dios había hecho en su vida. Eso se lo dio a Dios, se la dio a ella en un sueño. Y ella fue obediente y se dejó de dializar. Así que muchas veces tú tienes la solución, pero sigue buscando en el lugar equivocado. Eso fue lo que le pasó a este rey. Buscó en el lugar equivocado, teniendo al Dios que simplemente con orarle lo podía sanar. Dice Primera de Corintios, póngase sobre sus pies. Primera de Corintios capítulo 7. Queridos amigos, dado que tenemos una promesa, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo. Dile que está a tu lado, limpiémonos de lo que contamine nuestro cuerpo. Dígalo, porque cuando usted lo dice, usted se lo está diciendo, usted lo está afirmando, usted lo está trayendo a memoria, lo está metiendo en su mente. De nuestro cuerpo o espíritu. Y procuremos alcanzar una completa sanidad, porque tenemos ¿a quién? Tenemos a Dios de nuestro lado. Vamos a limpiarnos de los ídolos. Vamos a limpiarnos de la contaminación. Vamos a limpiarnos de esas amistades que tenemos que no te están ayudando. Jóvenes, adultos, saca esas amistades de tus redes sociales. Saca esas amistades que tú sabes que te contaminan. Saca toda contaminación. Todo lo que te fue mal, incluso lo que te fue bien, ya pertenece al pasado. Saca toda contaminación de tu cuerpo y espíritu. Saca los ídolos. ¿Qué es lo que tanto anhelas en la vida? Anhela tanto algo que se convierte en un ídolo. ¿Por qué no puedes salir adelante? ¿Por qué tienes que incidir en las mismas circunstancias y los mismos errores? ¿Sabe por qué? Porque hay ídolos guardados en la gaveta de tu corazón. Empiece a buscar en su alma. Empiece a buscar en su espíritu. ¿Qué ídolos tengo? ¿Qué es lo que más me inquieta? ¿Qué es lo que más deseo? ¿O qué es lo que más me preocupa? Me preocupa que mis hijos tengan un accidente. Me preocupa que mi hija no le vaya bien. Me preocupa, eso se convierte en un ídolo. Oro constantemente, ay Señor, cuídala, líbrala de accidente. Cuidado que se está convirtiendo en un ídolo. No es que no ore por ella, pero ¿con qué énfasis estás orando? ¿Con qué miedo? Si oras con miedo o oras con temor, es un ídolo. Tengo miedo a perder lo que tengo. Eso es un ídolo. Tengo temor de perder el trabajo. Se convirtió en un ídolo en tu vida. Tengo miedo de perder a mis hijos. Es un ídolo. Porque los hijos se aman, no se adoran. Solo a Dios se adora. A los hijos se aman y se cuidan hasta que Dios nos los pida y se lo entreguemos. Todo lo que te trae temor, angustia, todo lo que te trae miedo, preocupación excesiva, es un ídolo. Sácalo en este momento. Porque mientras deje algo, puede perecer como pereció Asa. Caer en las estrategias del hombre y no en buscar a Dios. Hoy te sientes firme. Hoy te sientes fortalecido en Dios. Pero mañana eso puede cambiar. Puede ser reclamado para ser zarandeado a ver si tu fe es fuerte y si vas a permanecer o vas a descaer. Hay gente aquí que está aquí que en este momento, en este tiempo, el enemigo lo está reclamando. Le está diciendo a Dios: déjamelo, déjame tocarlo, para que vea si es verdad que dice lo que dice que es y va a hacer lo que dice que hace. Por eso tu fe tiene que estar fuerte. Y la única manera de fortalecer tu fe es creerle, confiar ciegamente en Dios. Que no importe la circunstancia, tú digas: mi Dios, mi Redentor vive
y Él mismo me sacará de esta situación. Él mismo me dará la salida. Que nada te pare, que nada te detenga. Tus pruebas, tus circunstancias son para detenerte. Que la misma comodidad en que estás viviendo no te aparte del Señor. Porque cuando no tenía carro venía temprano a la iglesia, pero después que tiene carro falta mucho o llega tarde. Que las bendiciones de Dios no te aparten. Cuando no tenía trabajo estaba siempre en la iglesia, pero ahora que tiene un buen trabajo y gana dinero, o llega tarde o no llega, o no tiene tiempo para Dios ni para orar, porque estás demasiado ocupado. Te invitan a una vigilia, te invitan a una oración y no puedes venir porque está demasiado ocupado. Eso también es un ídolo y te puede detener, te puede confundir como fue confundido Asa, y buscar las estrategias del hombre, buscar las estrategias del mundo antes de buscar las estrategias de Dios. No hay enfermedad, no hay problema, no hay escasez que Dios no pueda solucionar. Pero Dios la permite en nosotros y en nuestro cuerpo para que confiemos, para que creyamos en Él, para que caminemos sabiendo que no importa el lugar que estemos, de ese lugar el Señor nos sacará en victoria, y junto con la victoria nos dará el botín, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.